yo soy Virginia. En el videoprograma de hoy vamos a hablar sobre el rey del pozo del abismo, o mejor dicho, el rey del ejército de langostas, el líder, que nos menciona la palabra de Dios en Apocalipsis 9, que lo hemos visto en videos anteriores. Nos habla de este pozo del abismo, que un ángel amando de Dios, a pedido de Dios, baja con la llave del pozo, abre el pozo del abismo y sale de allí un humo negro espantoso que ya lo hemos hablado y lo hemos explicado, su significado, su simbología espiritual. Y de ese humo negro sale un espantoso ejército de langostas demoníacas que tiene toda una simbología espiritual también. Este ejército siempre ha estado suelto espiritualmente hablando, pero ahora en ese momento va a estar además físicamente suelto. Nos habla la palabra de Dios que tienen como líder a Abadón, Abadón en hebreo y Apolión en griego. Fíjense ustedes que si será importante este ángel caído de alta jerarquía, si será importante que se lo nombra en la Biblia. Hay en muy pocas ocasiones donde se revela el nombre de los ángeles caídos. Y justamente, aquí en Apocalipsis 9 se menciona a este líder de este ejército de langostas demoníacas, que no son otra cosa que ángeles caídos. Entonces, hablamos de Abadón en hebreo, nos explica la Biblia, y Apolión en griego. Tenemos que explicar un poco el significado de todo esto, porque si hablamos de Abadón en hebreo, hablamos de que normalmente en ese idioma se utiliza la palabra Abadón para hablar de abismo, no solamente para designar al nombre de un ángel caído, sino más bien para describir un lugar en concreto. Generalmente un lugar estilo abismo insondable, vinculado al mundo de los muertos, conocido por ellos como el Sheol. También se lo llamaba lugar de destrucción o lugar de los muertos. Por ejemplo, en el libro de Job, en el capítulo 28, en el versículo 22, este Abadón es mencionado junto con la muerte, cuando además es identificado como un ente espiritual y no tan solo un lugar como tradicionalmente se lo identificaba. Y nos dice, el Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Aquí como que de cierta manera se personifica la muerte, se lo identifica con una entidad espiritual. Esto ya lo hemos hablado y explicado, pero básicamente acá lo que nos interesa es cómo se lo personifica a este Abadón, donde normalmente se lo tenía, como les dije, como lugar de destrucción, como abismo insondable. Este ángel caído de alta jerarquía, su traducción entonces, o su nombre significa literalmente el destructor, o destrucción o el destructor. Y está mencionado explícitamente en la Biblia por su real y poderoso significado, porque justamente cada pecado, cada transgresión a Dios, cada cosa mal que hacemos y cada vez que vamos cayendo en este abismo poco a poco y gradualmente, que explicaba en el video anterior, va alejando de Dios y va teniendo un procedimiento o un proceso de autodestrucción. Entonces, este líder de esta horda de demonios están especializados en esto de llevar a la destrucción de las almas. Se encargan básicamente de la etapa final de destrucción espiritual de cada uno de los seres humanos que van cayendo progresivamente en este abismo espiritual. Y entonces cuando llegamos a un momento cúlmine, como estamos ya en Apocalipsis 9, entrada la ira de Dios, ya llega un momento cúlmine en que las almas están tan apartadas, hay tanta podredumbre que estos ataques que han sido espirituales hasta ese momento, Dios les permite que el ataque ahora también sea físico, como en representación a esta podredumbre a la cual han llegado o van a llegar esas almas cuando estén en el momento, hablando específico de la liberación de estas langostas demoníacas. En los últimos tiempos sabemos que ya estamos al final de los dolores de parto, sabemos que estamos en los postreros días y sabemos que el pecado, la lascivia,
las transgresiones a Dios, la podredumbre espiritual, las tinieblas espirituales, han llegado a tal momento que las personas, cuántas y cuántos millones de personas se encuentran alejados de Dios, cayendo ya en las etapas finales del abismo, donde habíamos dicho que ya la persona, el alma ya no puede ser rescatada. Cuando la persona está ya en el final del abismo y no quiere entender, no quiere aceptar a Dios y no quiere arrepentirse, ya esa alma no puede ser rescatada. Representa entonces este Abadón todo lo que significa este proceso de destrucción, por eso destructor, y este proceso en el cual están inmersos ya buena parte de la humanidad en el planeta Tierra, también en lo que se refiere al dolor que produce este proceso de destrucción, porque la persona que está alejada de Dios, la persona que tiene hasta odio de Dios, siente ese dolor, lo siente en su alma, lo siente en su mente y lo siente en el propio cuerpo. Entonces, por eso también este dolor físico que Dios permite que estos demonios puedan proporcionarle a las personas que no tienen el sello de Dios en la frente. Este ángel caído entonces se encarga de este proceso de destrucción, de llevar este proceso de destrucción a las últimas consecuencias, de también alimentar este endurecimiento de corazón, porque junto con el proceso de destrucción tiene que haber un endurecimiento de corazón para que la persona no quiera arrepentirse a pesar de todos los llamados que Dios realiza para el arrepentimiento. Representa entonces este ángel caído todo el poder destructor que tiene el pecado. Trajo la caída, trajo la ruptura con Dios, trajo la enfermedad, trajo la muerte, no solo la muerte física, sino en muchas ocasiones también la muerte espiritual. Sin embargo, la gente sigue esclava del pecado. Justamente porque el pecado es algo que lo muestran como apetitoso, es algo que produce placer y es algo a la cual muchas personas no están dispuestas a renunciar, porque justamente han caído presos de estos demonios destructores que tienen este poder de alimentar ese proceso de destrucción y de llevar a que definitivamente el alma se pierda por completo. Este ángel caído Abadón también alimenta todo lo que tiene que ver con la destrucción de los cuerpos, Está relacionado también con el tema de los tatuajes, que ya lo habíamos explicado, la simbología, lo que existe por detrás. Hay una simbología espiritual bastante marcada con relación a los tatuajes, pero no solo eso, sino que los tatuajes es una puertita de las más inocentes, vamos a decir así, pero es una transgresión, es un marcar el cuerpo que Dios nos dio, es de cierta manera abrir una puerta. Después empiezan otras cosas, como vemos a personas allí con el cuerpo totalmente deformado, lleno de piercings, llenos de cosas, cirugías donde se parecen animales. Entonces, este tipo de ángeles caídos, con sus hordas demoníacas, están por detrás también de todo lo que tiene que ver con este proceso de autodestrucción, pero no solamente en el aspecto mental y en el aspecto espiritual, sino también en el aspecto físico. También en lo que tiene que ver con las adicciones, también con lo que tiene que ver con las inmoralidades y por supuesto llevando a este proceso de autodestrucción y de alejamiento de Dios, se impide que las oraciones muchas veces sean escuchadas por Dios. Es el encargado, porque también destructor, porque es el encargado también de destruir conciencias. Se pierde la sensibilidad, hay una cauterización de la conciencia que lleva a un posterior endurecimiento espiritual que va creciendo cada vez más hasta que finalmente se llega al momento de la caída brutal en el abismo, donde ya la persona ya no quiere arrepentirse y por lo tanto el alma ya no puede ser rescatada. Esto también nos habla de que este ángel caído se encarga de lo que es la destrucción de los linajes, porque al cometer transgresiones y pecados y apertura de puertas, se mancha la semilla, lo hemos hablado, el tema de las maldiciones generacionales, y esa familia, ese linaje va a quedar marcado, va a permitir la entrada de entidades demoníacas que van a poder afectar a futuras generaciones de diversas formas. ¿A qué me refiero con todo esto? Que este ángel caído, por eso se llama destructor, simboliza todo lo anterior que les mencioné y trabaja de esta forma para que se empiece con pequeñas transgresiones, prosiga con una decadencia moral hasta que llega hasta tal punto que la persona está tan perdida y tan inmersa en ese abismo que se procede a una destrucción del alma, lo que llamamos la muerte espiritual,
un alejamiento completo de Dios, un endurecimiento y un no arrepentimiento. Me pareció muy interesante hablarles sobre este líder, sobre cómo apunta a trabajar. Se llama el destructor, se traduce su nombre como la destrucción o el destructor. ¿Y por qué? Porque está encargado, cómo está encargado de este proceso de destrucción, donde millones y millones y millones de almas se han perdido y continúan perdiéndose. Y bueno, la importancia de este ángel caído, por eso se lo menciona en la Biblia, y de cierta forma para que se tenga poder sobre él, porque hemos hablado que cuando se conoce el nombre de una entidad demoníaca, es el primer paso para que se la pueda combatir de forma correcta. Espero que el video les haya gustado. Nos vemos, si Dios quiere, en un próximo programa. Dios los bendiga a todos.